Bueno, vamos a comenzar con la clase sobre el método biográfico. Fíjense, la primera palabra que yo uso se distingue respecto de la unidad que estamos viendo. La unidad que estamos viendo tiene que ver con las técnicas de recolección de datos. Yo recién dije método biográfico, ¿está? Porque es un método de trabajo que incluye varias técnicas, ¿sí? Varias técnicas, por ejemplo, incluye la entrevista en profundidad, ¿m? O la observación participante, ¿está? Incluso la etnografía, ¿sí? También como una cuestión paralela al método biográfico. Entonces, se alimenta de varias técnicas, ¿está? En principio, ¿cuál es nuestro acercamiento a lo que son el método gráfico como una lectura común, como una lectura no académica? ¿Está? ¿Cuál puede ser? ¿Sí? Les pregunto a ustedes, ¿han leído, por ejemplo, han leído alguna biografía? ¿Han leído alguna clase de lectura que tenga que ver con la vida de una persona o de un grupo de personas? Sí. A ver. ¿Cuál puede ser? Cuéntenme. Cualquiera que hayamos leído. Cualquiera. Yo leí San Martín por mi nene que va a la escuela primaria y te cuenta todo de su inicio, desde que nació, la familia que tuvo. Bien. ¿Está bien eso? Totalmente. Los lugares donde estuvo, a qué se dedicaba, cuántas batallas realizó. Totalmente. A ver, yo tengo muchísimo yo miro acá todos los libros que tengo y tengo un montón de libros de San Martín, porque es una persona que trae también directamente desde lo histórico y desde lo biográfico, y es una de las personas más descriptas, ¿no? En su vida biográfica. Vos, contame, Leticia, ¿qué lectura has hecho desde lo biográfico? Es que ahora no se me viene mucho. Qué sé yo, de la vida de Frida Kahlo. Ajá, mirá qué coincidencia. Lo que le iba a mostrar. No sé si conocen este libro. No lo tengo de vista. Bueno, esto, yo les voy a mostrar algunas, digamos, lecturas que entran dentro de lo biográfico. ¿Está? Este libro, ¿sí? Este libro que es de Frida Kahlo, es una autobiografía. Pero ustedes dirán, una autobiografía escrita por ella. Es raro en Frida Kahlo una autobiografía, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, las cuestiones que hay, ¿no? Todos los dibujos de ella, ¿sí? Todas las cuestiones que ella hacía, ¿está? Todas, ¿sí? Esto habla de la artista. Sí. Esto es una autobiografía, es ella misma, ¿sí? Reflejándose en sus propios escritos. Dibujos. Qué buen libro. Este está espectacular, está muy bueno. Sí, está buenísimo. Está muy bueno. Dibujos, no lo había visto. Dibujos de ella, todas cuestiones que tienen que ver con su producción propia, ¿sí? Quizá no para otros, sino íntima también, ¿no? Sí. Cartas y demás, cuestiones que tienen que ver con las escrituras y demás. Esto es una forma de autobiografía también, ¿sí? Otra forma de autobiografía que por ahí ustedes pueden entender, esto es Freud. ¿Qué dice acá? Dice epistolario. ¿Saben lo que es un epistolario? No. ¿Son cartas de él? No. Exactamente. Cartas. Sí, ese libro lo tengo. ¿Lo tenés también? Pero no lo tengo, pero no lo terminé. Bueno,
Tiene Son las tres, será porque tiene las letras muy chiquitas, sí, tengo uno, pero no son sé qué tres número que es. están espectaculares, ¿sí? Sí, Están espectaculares. Este libro, estos libros, este epistolario, es otra forma también de biografía y de autobiografía, en todo caso. ¿Está? Es el propio Freud quien está hablando de sí mismo, contando, ¿sí?, a través de sus cartas, lo que va viviendo. ¿Está? sí. Alguien las compendió, las organizó, las ordenó y las puso en un, en un Tiene un libro, orden. en un orden en el cual se ha transformado en un documento, ¿está?, histórico, ¿sí? Un documento biográfico histórico, ¿sí?, que entraría dentro de lo que es autobiografía también. Otra cuestión, a ver, una de las lecturas que también yo realizo que me gusta, porque me gusta la historia argentina, es la lectura de lo que los ingleses, los primeros ingleses que vinieron al país, contaban del país. Este se llama Viajes por América del Sur, ¿sí?, del Río de la Plata, en 1821. ¿Está? Y cuenta, ¿sí?, cuenta con sus propias palabras lo que veía en ese momento, lo que en ese momento se enfrentaba a esta persona, ¿no?, en este país. Esto también es una forma de biografía. ¿Está? ¿Se entiende? No es un epistolario, ¿sí? No tiene la manera que tiene el libro de Frida Kahlo, pero tiene otra manera de contar sobre sí mismo y de ponerlo y de que se transforme en un documento. ¿Está? Un documento de análisis histórico, ¿sí? Otro tipo de libro. A ver, vamos a ver si... Este es, bueno, un libro parecido también al anterior, que se llama Viaje al Plata, que es de John Miles, que es la misma tesitura que este, de creo que se llama, y Miles. Son dos libros que tienen la misma, digamos, tesitura. Son documentos históricos que hablan y que relatan a lo que ellos se enfrentaban, ¿sí?, en ese momento, y obviamente es una forma de biografía. Otra forma de biografía, esto es un libro muy viejo, que es sobre Facundo Quiroga, ¿sí? Pero este libro, ya no obviamente que no es una autobiografía, lo escribe David Peña, que es toda la historia de Facundo Quiroga, ¿sí? Toda la historia. Acá no habla Facundo Quiroga, no es una autobiografía, es un libro sobre otra persona, en el cual se hizo una investigación, se recopilaron datos, hay, digamos, documentación que viene a respaldar toda la cuestión que aquí se da, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero mostrar con esto? Lo que quiero mostrar con esto es que hay un montón de formas de que se dé la biografía. Y hay muchísimas más. Yo miro acá porque justamente una de las cuestiones que a mí más me gusta, hay muchísimas más formas de reconstruir por sí mismo o la vida de otro a través de la investigación. ¿Está? Hay muchas formas de producir ese tipo de documentos. ¿Está? Entonces, lo primero que nos encontramos es una idea polisémica de la biografía. Hay diversos sentidos de entender y de hacer una biografía. Vamos a empezar a ver si tengo a alguien. No. Vamos a empezar a desarrollar, ahora sí, un poquito ya sabiendo más de qué va la cuestión y que por ahí está más cerca de lo que nosotros creemos, en las lecturas que hemos hecho, el tema de la biografía, ¿sí? Vamos a compartir pantalla a ver si tengo, a ver si lo tengo por acá. A ver, acá. Vamos a ver algunas cosas que dice el autor Valles, ahora sí, del tema biografía.
Es más, por ahí te tengo anotada, Leticia, porque es una de las cosas que me parece que por ahí a vos más te va a servir en tu Sí. investigación, ¿sí? Bueno, ven ahí el capítulo 7, técnicas de conversación, la metodología biográfica. Sí. Bueno, a ver, siempre lo que empieza haciendo Valles es tratando de hacer una clarificación de los términos. Entonces, lo que él empieza diciendo, justamente acá dice esta polisemia del término historias de vida. Estos varios sentidos que se le da al término historias de vida, tiene que ver también con la naturaleza de los diversos enfoques de investigación. A ver, en principio reconocer que la biografía va más allá de las ciencias sociales. La biografía como método, como material, va más allá de las ciencias sociales, ¿sí? Las ciencias sociales también toman a la biografía, pero digamos que no se queda en la investigación social la posibilidad de la biografía. ¿Tá? Lo vimos recién en el, por ejemplo, en el de Frida Kahlo, ¿sí? A ver, una primera delimitación terminológica. A ver si hay algo por acá. Bien. Una primera definición de términos, ¿sí? De lo que son de lo que es una biografía. Autobiografías, ¿sí? Completas, temáticas o corregidas. A ver, por ejemplo, yo tengo un libro de uno de los secretarios de la primera junta, que hace su relato sobre el periodo en el cual él participó en la primera junta, pero no de su vida. O sea que eso tiene que ver también con una cuestión temática, no es una cuestión total de su vida, ¿sí? O sea, una biografía puede ser un periodo de la vida, una descripción de un periodo de la vida. Después, diarios y anotaciones diversas, cartas, documentos expresivos, manifestaciones verbales, obtenidas en entrevistas, declaraciones espontáneas y narraciones, o cuestionarios libres. Es decir, que el punto A, decididamente, tiene que ver con lo que uno habla de sí mismo. El punto B, documentos en tercera persona, es lo que los demás cuentan de alguien, ¿sí? O de un grupo de personas. Son escritos orales de otras personas sobre el individuo en cuestión. Pueden ser estudios de casos, historias de vida y biografías. Se empieza como a, digamos, una primera clasificación entre lo que una biografía o autobiografía, entre lo que uno dice de sí mismo y lo que los demás podemos decir de una persona que estamos estudiando. Cuando uno habla de la otra persona, tiene que ir acompañado, o sea, fundamental de lo que, ir fundamentando lo que vas escribiendo. Sí, está. Si no, de cómo, porque de estamos en dónde ciencias lo sociales. sacas. Estamos en ciencias sociales. Igualmente vas a ver que es muy flexible el tema de la biografía, porque se puede alimentar muchísimo de la entrevista en profundidad, por ejemplo, y respaldado por otro tipo, por ejemplo, el tema de análisis de documentación respaldatoria de claro. eso. ¿Está? Recuerden que estamos en ciencias sociales nosotros, ¿sí? Entonces, ya achicamos la cuestión, ya nos vamos de la cuestión de las novelas, de la cuestión literaria y demás, y nos enfocamos en el método de la biografía como un método también de investigación, no solo de recolección de información, de investigación, porque incluye la recolección de información que después es procesada, ordenada, sistematizada y presentada. Y resignificada. ¿Está? Otra delimitación terminológica, esta es de Pujadas. Acá habla de documentos personales. Acá hace otra clasificación. Documentos personales
que pueden ser autobiografías, diarios personales, correspondencias, fotografías, películas, videos, objetos personales y registros biográficos obtenidos por encuesta. Habla de historias de vida, relatos de vida, ¿está? ¿Sí? Guarda con esto, ¿sí? Historias de vida y relatos de vida, después vamos a ver la diferencia. Y después biogramas, ¿sí? Que tienen que ver con gráficos que describen, en algunos casos, grupos sociales con un estudio longitudinal, ¿sí? Con distintos números, porcentajes y demás. Igual lo vamos a ver. Documentos personales naturales, que es el punto A, ¿sí? Se refiere únicamente a los documentos producidos sin el concurso de un investigador social. Esta es la cuestión central. Acá, en el A, no hay un investigador social. ¿Sí? Ahora, ¿el investigador se alimenta de esto? Sí. Pero en la producción de esto no hubo un investigador social. ¿Está? Y la B, por supuesto, hay un investigador social de por medio. En el del relato único, relatos cruzados o relatos paralelos, ¿sí? Registros biográficos, hay un investigador social, hay una investigación social de por medio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen? Sí. Tiene muchas aristas esto, ¿está? Vamos al B, donde hay un investigador social, donde hay investigación social de por medio. Historias de vida, relatos de vida o biogramas. A ver. Dice, en principio, la diferenciación entre historias de vida y relatos de vida. Life history o life story. La primera diferenciación entre life story y life history, el primero designa la historia de una vida tal como la cuenta la persona que la ha vivido. Life story. ¿Está? Life story. A ver si puedo acá. Life story es eso. Luego, el segundo, ¿sí? Estudios de casos sobre una persona dada que comprenden no solo su propio relato, sino también todo tipo de documentos. Entonces, volviendo a los ejemplos que yo daba, el tema de Facundo Quiroga, que habla otro y que investiga otro, ¿sí? Tiene que ver con life history. Son relatos de otras personas sobre Facundo Quiroga. ¿Está? Ahora, estos de Myers, por ejemplo este de Myers, tiene que ver con life story, son historia de vida, su historia propia de vida. ¿Está? ¿Se ve la diferencia? Sí. Sí, sí, uno escribe uno mismo y el otro lo escribe otro. Exactamente, muy bien. Así dicho en criollo. Totalmente. Tras la expresión historia de vida, hay a su vez una variedad técnica y de resultados. Esto es, historias de vida en plural. Hay tres tipos de historias de vida. Tres tipos de historias de vida. Son tres clases de técnicas biográficas. De relato único, de relato cruzado o de relatos paralelos. De relato único, ¿sí? Tiene que ver con analizar a una sola persona. Es un caso individual, el que veíamos nosotros recién, ¿sí? Dice, se considera autobiografías hechas por encargo del investigador social. ¿Qué quiere decir esto de autobiografías hechas por encargo? A ver, es como que, obviamente, que Facundo Quiroga no vaya a encargar su propia biografía, pero este autor se dedicó, ¿sí?, a estudiar a Facundo Quiroga, es decir, le hizo una biografía. ¿Está? No entra dentro de, para mí, de lo que es una autobiografía. Lo que tiene Valles es que hace una mezcla a veces de términos, autobiografía hecha por encargo. O es una autobiografía o es
alguien que habla de otra persona. ¿No? Yo sigo haciendo esa diferenciación para no confundirlos más a ustedes en esta cuestión, entre si habla otro o habla uno mismo. ¿Sí? Ujú. Pero lo que él intenta decir sería como una autobiografía hecha por encargo. ¿Está? ¿Sí? O sea, alguien que habla de una sola persona. Acá puse Leticia, porque Sí. por ahí me parece que esto a vos te vendría como una herramienta también, ¿no? Dice, la historia de vida de relato único se puede llegar no solo partiendo de autobiografías encargadas, sino también a partir de los relatos de vida producidos mediante entrevistas en profundidad a una sola persona. ¿Está? Ujú. El tema de los relatos, perdón, de las entrevistas en profundidad como una de las técnicas centrales de la biografía, me parece que por ahí, en tu caso, no sé si estás a tiempo o si lo has hecho, si lo has tenido y demás, compendiar entrevistas o juntar un montón de entrevistas, ¿sí? Que hiciste a esa persona, si es que lo has tenido. Sí, yo, he ido haciendo, no digo día a día, pero sí de las charlas que me han sido por ahí más fuertes que he tenido con el nene, las he escrito en su momento para no olvidarme y Exacto, como para tener un seguimiento. Imagínate que ahora él está en el secundario y yo lo conozco desde primer grado, entonces exacto. han ido pasando diferentes situaciones y las he ido escribiendo. Acordate de poner, se estila poner un relato, un nombre X, ¿no? Qué sé yo, Claro, u sí, otro sí, nombre, ¿no? Y por ahí está bueno esto claro, de acostumbrarte a llamarlo con otro nombre, que en realidad es un nombre personal e identitario de la persona que vos relatás, que vos haces el estudio longitudinal, porque terminas, que yo le pones, no sé, este, eh, Carlos, suponete, y Carlos es tu Carlos, no es otro Carlos, ¿sí? Termina siendo, ujú, digamos, tan identitario como el real, ¿no? Eso acordate ujú, de llevarlo adelante. Después se habla de técnicas de relatos cruzados, ¿eh? Empiezan los distintos estilos dentro de esta cuestión que estamos viendo nosotros, que tiene que ver, a ver, específicamente con las historias de vida y relatos de vida. Las técnicas de relatos cruzados, como se darán cuenta, tienen que ver con donde varias personas hablan de una misma persona. ¿Está? Aparece claramente definida en el fragmento donde aún se mantiene la coherencia terminal. Consiste en realizar historias de vida cruzadas de varias personas de un mismo entorno, bien sean familiares, vecinos de un barrio, compañeros de una institución, para explicarnos a varias voces una misma historia. ¿Está? La historia de Julián, Gamela, 1990, trata de recoger los testimonios de los padres y del hermano del sujeto explícito de la historia. ¿Sí? ¿Está? Esos son relatos cruzados. Relatos paralelos es cuando varias personas describen una misma experiencia o una misma situación. Aparece como un tercer tipo de historias de vida, ¿sí? Diferenciándose a las anteriores. En esta modalidad se cataloga, por ejemplo, estudios de Funes y Romaní, y en dicho estudio se entrevistó en profundidad a 23 ex heroinómanos de edades comprendidas entre 19 y 33, y según los autores en algunos casos fueron necesarias por lo menos 2 sesiones. Y lo que dice el Valles aquí, que en realidad se darán cuenta que el análisis de lo que dicen 23 personas nos lleva como a poder generalizar a través de esos distintos relatos las características de una misma situación, ¿sí? Entonces, habla de los modelos de historia de caso único intensivo. A ver, perdón. Si se interpreta esta cita textual, como que solo en algunos casos se hicieron 2 o más entrevistas y en el resto solo una, se tiene una primera razón para presumir que la técnica biográfica practicada por Funes y Romaní se aleja, por el lado de la repetición y prolongación de los contactos, asociaciones, investigador biografiado, de los modelos de historia de caso único intensivo, ¿sí? Individual o familiar referidos antes.
El propio Pujadas establece que la diferencia entre la presentación de una historia de vida como estudio de caso único y otros tipos de estudio que, basados en relatos biográficos, poseen un proceso de análisis en donde las narrativas biográficas son tan solo un punto de partida, pero no el objeto principal de la publicación. ¿Está? Entonces, digamos que termina siendo una descripción de una situación a partir de varias voces, ¿sí? Pero lo central no pasa por una cuestión de análisis intensivo de lo que le pasa a una persona, sino del análisis de la experiencia en común visto desde distintos puntos de vista. ¿Está? Entonces, hacemos un repaso y tenemos la técnica de relato único, la técnica de relato cruzado y las técnicas de relatos paralelos. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? Sí. Sí. Bueno. Entonces, a ver. La práctica y la valoración de la metodología biográfica, los planteamientos y los replanteamientos. Acá empieza a hablar un poco de historia sobre el uso y la hegemonía que ha tenido la biografía en las investigaciones sociales. Habla de tres tipos de intereses que inducen a los sociólogos a realizar estudios, en el que son útiles los documentos personales. Esto por ahí se los dejo para que lo vayan viendo, no hacer largo también el discurso, ¿sí? Sobre lo que estamos viendo. A ver, ventajas y desventajas, vamos a ver, ¿sí? Podemos ver algunas ventajas del método biográfico, ¿está? Primero dice el carácter retrospectivo, longitudinal de la información recabada, permite un conocimiento a fondo de la cronología y los contextos del surgimiento y desarrollo de la interacción social y de los puntos de vista de los individuos. Lo longitudinal nos da también una visión homogénea, ¿sí? Una visión de lo que ha sucedido en distintos momentos y cómo se ha ido estructurando una misma problemática. Esa es una de las ventajas. Otra ventaja del método biográfico dice, se le ha reconocido la mayor disposición y puesta en práctica de la articulación de métodos y de técnicas. Lo que quiere decir es que en realidad el método biográfico propone y tiene como ventaja que vos podés hacer como una triangulación de distintas técnicas de recolección de datos. Hablamos de observación participante, de entrevista en profundidad, ¿está? Análisis de documentación. Acá habla de estrategia de triangulación metodológica, ¿sí? ¿Está? Esa es otra ventaja. Después, dice que permite a los sociólogos compensar el objetivismo del experimento, la encuesta y la observación participante con elementos internos, encubiertos y reflexivos del comportamiento y la experiencia social. A esa, digamos, necesidad que tiene el sociólogo o el investigador social de hacer objetivo lo que analiza, se contrapone en el método biográfico todo lo que surge de las cuestiones internas de la persona que se estudia. ¿Está? Las cuestiones subjetivas, ¿está? Las cuestiones encubiertas, las propias reflexiones. Todo eso es como que se contrapone y hace una complementación de esa búsqueda que hace el investigador social de ser objetivo. Después, otro punto fuerte, habla de diversos intereses que han llevado a los sociólogos a hacer uso de documentos personales. No hace hincapié acá, específicamente, habla de una gran productividad, porque es una de las técnicas, de los métodos más utilizados en la sociología, ¿sí? Por eso habla de la gran productividad que tienen los sociólogos respecto de esta cuestión, ¿sí? Desventajas. Habla de los problemas de los controles, cuando no se habla de una propia voz, ¿sí? Los demás hablan de otro. ¿Cuál es la visión en realidad de David Peña sobre Facundo Quiroga? Bueno, habrá varias biografías de este personaje, y se habla justamente de que esa subjetividad a veces como que
hace una situación problemática en los métodos de investigación social. Habla de problemas de cotejos de los mismos hechos con otras fuentes. Se habrán dado cuenta, leyendo varias biografías, que por ahí alguna cuestión específica, sobre todo en la historia de San Martín, algunas cuestiones específicas son tomadas de un modo o de otro modo. ¿Está? Poco se dice por ejemplo, o de Belgrano, sobre todo Belgrano en el norte, cuando deja, digamos, de avanzar para avanzar hacia conquistar, digamos, ya lo que era la parte de Bolivia. Además, en un momento dado se retira. Y esa actividad de Belgrano ha sido, digamos, vista desde muchos puntos de vista. ¿Por qué se retira ganando la batalla? ¿Por qué se retiró? ¿No? Entonces, hay un montón de cuestiones que tienen que ver, de puntos contrapuestos según quien escribe sobre, digamos, un mismo personaje. Eso es una de las desventajas, ¿no? Después, otro de los puntos débiles, dice la dificultad de controlar la información obtenida. Sugiere como solución observación participante, relatos cruzados o entrevistas a terceros. ¿Cómo yo sé que lo que se dice es verdad? Bueno, buscando distintos tipos de discursos, de libros y de autores que hablan sobre el mismo hecho. Si puedo, si estoy en el mismo tiempo, si soy contemporáneo, la observación participante. Habla del peligro de la seducción que produce un buen relato biográfico, quedarte, digamos, enganchado con un discurso, con una historia, por la calidad que tiene su estilo biográfico, también es un peligro. Habla de la fetichización del método biográfico. Según este autor, el mayor de los peligros es la utilización de los relatos de vida, que se produce cuando se sobrevalora las posibilidades del método. ¿Está? Cuando como única cuestión se utiliza para investigar algunas problemáticas sociales, solamente la biografía. Otro conjunto de posibles dificultades de tipo práctico, habla del factor tiempo, combinado con la fuerte dependencia respecto a unos pocos casos en la obtención de la información principal. La situación en la que estas dificultades se hacen extremas es en la elaboración de una historia de vida completa de casos. Es difícil llevar adelante un extenso estudio de un caso único, por cuestiones que también están relacionadas con, creo que con el punto que sigue, que tiene que ver con los recursos económicos, los recursos materiales, las posibilidades físicas que hace a veces seguir, digamos, las cuestiones que me interesan, específicas, sobre una problemática específica de una persona, ¿no? Desde un abordaje metodológico, centrado más en los problemas epistemológicos, habla de los puntos críticos y habla distintas cuestiones de validez, de fiabilidad, de verdad, de falsedad, sesgo, representatividad. Son, digamos, distintas falencias que tienen los métodos de investigación social. Ver si estoy estudiando realmente lo que quiero estudiar, los tipos de interpretaciones, como yo decía antes, todo tiene también su cuestión que a veces corre el riesgo de invalidar la investigación que llevo adelante. ¿Está? A ver, bueno, sigue con puntos débiles, la calidad de la escucha, la veracidad en la recuperación del pasado, si es verdad lo que yo estoy recuperando, cómo organizamos la narración, según la identidad de quién narra. Quien narra a veces lo hace de una posición muy subjetiva, según sus propios puntos de vista, y pone en riesgo la veracidad de la investigación. Y la tensión entre la memoria individual y la memoria colectiva, ¿no? Este es muy importante, acá puse muy importante porque es un resumen de los puntos fuertes y los puntos débiles también para analizar. A ver, después habla de aspectos de diseño, de campo, análisis y presentación de materiales biográficos, ¿sí?
Los materiales biográficos se pueden concebir desde distintos puntos de vista. ¿Está? Como dijimos bien, explotación de documentos personales distintos, autobiografías, diarios, cartas, fotografías, videos. Esa es una manera. Dentro de esa manera tenemos la posibilidad de hacer una muestra específica, seleccionar, por ejemplo, como ahí decía el autor, necesito hacer un estudio sobre inmigrantes, no sé, chilenos a la Argentina, supónganse. Está la historia de los inmigrantes chilenos a la Argentina o de los inmigrantes, no sé, polacos a la Argentina. Entonces, tengo que hacer una muestra. Yo tengo la posibilidad de ir a algún registro histórico, hacer un análisis de documentación y desde ahí elegir una muestra, siguiendo las cuestiones de la investigación social, el tema de universo, muestra. ¿Qué muestra elijo? ¿A quiénes elijo? ¿En qué años elijo? ¿En qué lugares? Si se corta, volvemos por favor 15 minutos, 20 minutos más para terminar el tema. ¿Está? Sí. Así que puedo hacer una muestra. Es factible de llevar adelante una muestra. ¿Sí? Y después una situación típica de procedimiento muestral. A ver, dice, desde una situación de ausencia casi absoluta de selección muestral, o sea, donde no hay posibilidad de muestra, hasta B, que era lo que yo decía recién, una situación típica de procedimiento muestral propio de la investigación documental, o del llamado análisis de contenido. Hay dos opciones, hacer muestra o no hacer muestra. ¿Está? Según lo que yo quiero investigar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Lo que hacemos es, nos desconectamos y ya nos reconectamos, así no se nos corta. ¿Sí? Bien, Bueno. sí. Bueno, seguimos compartiendo pantalla entonces. A ver, estamos acá en Valles. Bien. Bueno. Después, lo que yo les decía, que puede ser a través de alguna muestra, típica muestra de investigación social, o sin una selección de muestra, el punto A. Yo le dije primero el B y ahora les digo el punto A. El punto A es que se puede llevar adelante la biografía desde una situación de ausencia casi absoluta de selección muestral. Primacía de lo disponible o lo único. Cuando vos me decías, cuando me preguntabas hoy temprano sobre si tiene que estar respaldado, por supuesto que tiene que estar respaldado porque estamos en una cuestión de investigación social, ¿sí? Tiene que estar respaldado por documentación. Pero, vuelvo a decir, hay muchas posibilidades de combinación en este método biográfico, ¿sí? Muchas posibilidades. Vos podés usar la entrevista única, podés usar, digamos, la entrevista con, digamos, la observación participante o con el análisis de documentación. No es algo, digamos, riguroso, estricto. ¿Por qué? Porque cada caso le da una identidad y una forma de estudiarlo, ¿sí? Y una forma que va a adquirir el método, en este caso método biográfico. Yo quiero que se den cuenta de esa cuestión. El tema de estudio, el tema de investigación, moldea, ¿sí?, los métodos de investigación que voy a usar, las técnicas de recolección de datos que voy a disponer, moldea los tiempos, ¿sí? Y en todo caso, lo que podemos decir es que se puede complementar con alguna técnica de recolección de datos más. Pero cada caso de estudio tiene su propia identidad, ¿sí? Cada caso de estudio tiene su propia identidad. Conociendo los casos, conociendo las técnicas, conociendo los métodos de recolección de datos y demás, tenemos más herramientas sobre la mesa para utilizar y para complementar. Recuerden esto, ustedes tienen que hacer el tema de la triangulación metodológica. Siempre tienen que usar diversas técnicas de recolección de datos, ¿sí?, para acceder más completamente a lo que quiero estudiar. ¿Está? ¿Sí? Entonces, bueno, Sí. pero fíjense que acá
habla de que no es estrictamente necesaria una selección muestral. No es ineludible. O sea, hay como una flexibilidad en las ciencias sociales que no quiere decir que sea falta de rigurosidad. ¿Está? Bueno, entonces, a ver. Estamos en aspectos de diseño, campo, análisis y presentación de los materiales biográficos. Hablamos de aspectos de diseño y de campo, o sea, de selección de las muestras y demás. Habla de que una primera intervención del investigador consiste en la solicitud de la emisión de relatos autobiográficos, siguiendo las orientaciones del investigador, sin mediar la entrevista como instrumento principal de producción de dichos relatos. ¿Qué quiere decir? Que el investigador lo que puede hacer es pedirle a la persona que cuente su vida, que cuente su... ¿sí? Sin mediar la entrevista, en realidad, de por medio. A ver, yo acá también hago una salvedad. Nosotros conocemos distintos tipos de entrevistas. ¿Cuál es la entrevista que más pega con este método? La participativa. Uh-huh. Exacto. La entrevista en profundidad, participativa, la que es libre, la que dejamos que hable. ¿Está? Es decir, en realidad la entrevista está. La entrevista está. ¿Sí? A ver. Vamos a seguir. Habla de ejemplos, por supuesto, ¿no? También habla de influencias. Marshall, que fue un autor que realizó un estudio del campesino polaco. El campesino polaco es un libro que yo también se los voy a dejar. ¿Por qué? Porque ustedes no solo tienen que leer sobre técnicas, sobre cuestiones metodológicas, sino también tienen que leer los ejemplos y por lo menos tenerlos y verlos. Si van a hacer una investigación biográfica o de tipo biográfico, los ejemplos más importantes de la sociología sobre estos modos de trabajo. El campesino polaco es un libro que justamente recoge desde el modo de cartas y demás la vida justamente de estas personas, pero ¿qué es lo importante? Lo importante es que lo leamos, lo importante es que no solo leamos que ha sido un libro importante. Entonces les voy a dejar el libro para que lo tengan y para que lo puedan ver y leer y ojear un poquito, ¿no? Dice, además de las opciones anteriores, a la hora de obtener relatos biográficos, el investigador social cuenta con la técnica de campo más genuina, la entrevista biográfica. Vuelve siempre sobre la entrevista, ¿no? En esta tercera vía de obtención, producción de material biográfico, no se agota con el empleo de la entrevista, ¿sí? Esto es, entrevistas individuales en profundidad de corte biográfico. La intervención del investigador en dicha producción puede discurrir por técnicas de entrevista también en grupo, e incluso por modalidades técnicas de participación-acción. Nosotros vimos lo que era la participación, la investigación-acción antes, ¿está? Como un diseño de investigación. Entonces, no es solamente la entrevista individual a fondo, también puede ser la entrevista en grupo, que también la vamos a ver en la próxima. Nosotros vamos a tener una evaluación ahora sobre estas dos técnicas, sobre la entrevista y sobre el método biográfico. Como tuvimos una evaluación anterior, vamos a tener una evaluación de estas dos. La cuarta vía de obtención de los relatos de vida consiste en la observación participante, ¿sí? Dentro de una estrategia de investigación de campo de corte etnográfico. ¿Está? Entonces, la observación también es una técnica de recolección de datos que está dentro de la biografía. Habla de aspectos básicos del tratamiento, de interpretación y presentación de los materiales biográficos y habla de distintos ejemplos. ¿Está? Este cuadro es importante y hace un tipo interesante de resumen sobre el análisis. Por ejemplo,
análisis e informes orientados para la generalización o para la concreción. Hacia la generalización es cuando se analiza una problemática social específica, ¿sí?, desde un punto de vista grupal, desde un punto de vista, digamos, justamente sociológico, ¿no? Habla de un informe sociológico como un producto, ¿está? Y da 2 libros, y habla de descripciones tipológicas, porque lo que se busca con ese informe sociológico es justamente eso. La investigación social tiende a buscar variables comunes en problemáticas para poder, ¿qué? Para poder definirlas, para poder... El objetivo de todo esto de la investigación social tiene que ver con analizar qué tengo enfrente, ¿sí? Y buscar justamente variables comunes a problemáticas que tenemos sociales enfrente, poder definirlas, poder encontrarles una solución y poder intervenirlas, ¿eh? También está el concreción, informes históricos o periodísticos, y habla de estudios de casos intensivos. Acá se va a lo personal, no habla de lo grupal y sociológico, sino más de cuestiones de cuestión individual, ¿sí? Bien, y habla de los libros, que los pueden buscar, están en internet. Hoy tenemos una ventaja tremenda, que es que los grandes libros que nos van citando los autores y demás, ustedes se pueden especializar en un tipo de investigación. Ustedes van a ser investigadores sociales y pueden ir gustando a ver qué tipo de investigación me sienta más, qué tipo de estudios me gustan más, qué tipos de objetos de investigación me gustan más. Entonces, se hace también, se crea también ese gusto leyendo los productos, leyendo los libros, ¿sí? Los productos de investigación. Habla de más ejemplos de análisis e informes centrados en los casos, ¿está? Habla de Los hijos de Sánchez, que es un libro del 61, y habla de historias de vida, relatos cruzados. Ustedes ya saben lo que son los relatos cruzados, ¿eh? A varias voces o polifónicos, ¿sí? Cuando varias personas hablan sobre una misma situación. ¿Está? Sí, hay una película que está muy buena, ¿Cuál? Relatos Cruzados. Ajá. Que no, esas no se llama así Relatos Cruzados, pero que es eso, en una misma situación, pero que van contando los diferentes que están metidos en esa situación, van contando su punto de vista de lo que se sucedió, digamos. Bueno, excelente ejemplo. Eso tiene que ver con lo que estamos viendo totalmente. ¿Está? Bueno, esas cosas son para analizar, para ver, para ir gustando, digamos, de su disciplina propia, de su trabajo futuro, que es el ser trabajador social. Recuerden que nosotros habíamos visto, cuando hablamos de análisis de documentación, hablamos de justamente estas cuestiones, ¿sí? Todo lo que nos rodea podemos tomarlo como un análisis de documentación, las películas, ¿sí? Los libros, el arte, todo tiene que ver con analizar y desde, a la persona que lo escribió, que lo hizo, que lo construyó, desde dónde lo hizo. Perdón, se llama Historias Cruzadas, no relatos. Cruzadas. Pero bueno, trata de eso. Está muy buena la peli. Bueno, excelente. La podemos dejar, si te parece. Si te parece. Sí. La podemos dejar como, si es que la encuentro, la podemos dejar. Creo que está, ya estoy googleando, creo que está en Netflix, así que... Dale, la podemos buscar. Recursos de escritor de novelas. ¿Por qué pongo recursos de escritor de novelas? Porque acá se acerca, en el capítulo, dice, en el capítulo del que se ha tomado este extracto, Lewis sigue anotando otros pormenores sobre su estilo analítico, interpretativo y de presentación, novelada de los materiales etnográficos y biográficos. El antropólogo, sin dejar de serlo, escribe 5 capítulos restantes del libro, valiéndose de recursos plásticos del escritor de novelas realistas o del pintor de retratos impresionistas. Casi roza lo literario. Por eso hablo de esta gran flexibilidad que tiene el método gráfico. Y en este caso, si hay 5 capítulos, que creo que son 5 familias para reflejar la cultura mexicana, y en los cuales se roza, digamos, lo literario, la novela, lo literario, perdón, repito, lo interpretativo, lo novelado o lo literario, ¿sí? Es muy amplio
el producto de un método biográfico. Acá habla puse mezcla de estilos, ¿por qué? Porque fíjense que en realidad dice, puede decirse que en Antropología de la Pobreza, 5 familias, desborda el subtipo 2, que son estudios de casos intensivos, siendo ejemplo a su vez de descripción tipológica, porque en realidad en los 5 capítulos, en cada uno de los 5 capítulos, ¿sí?, donde se mete a fondo con cada familia, termina siendo como una, como bien dice acá, descripción tipológica de la familia mexicana. Entonces supera, digamos, la cuestión del estudio intensivo y pasa a ser como un estudio de un modelo, ¿sí?, histórico de ese momento de la familia mexicana. ¿Está? Bien, bueno, sigue, habla más, no quiero hacerlo tampoco muy largo, pero a ver, habla de ejemplos de análisis e informes mixtos. Estos ejemplos de análisis e informes mixtos va desde, a ver, informes centrados en un tema, ¿sí?, o informes centrados en una persona. Entonces lo que dice es Negré, que hace como una superación de los informes centrados en un tema, según Weiss. Negré lo que dice es, se pueden hacer las dos cosas juntas, como en las 5 familias mexicanas. Se puede hacer, digamos, como bien dice acá. A ver, por acá lo explica, ¿sí? Entre estos dos extremos, nosotros escogemos una doble perspectiva de análisis. Primera, una exposición abreviada de cada caso, ¿sí?, y una generalización al final de los relatos así abreviados, de temáticas o situaciones sin perder la complejidad de sus dimensiones. Es decir, describir cada familia, supónganse, y al final de la descripción de cada familia, hacer como un raconto de las variables más importantes que van a aparecer o no en la otra familia. Un tipo de estudio casi microcomparativo, donde termina siendo justamente, como decía por acá, ¿está?, un estudio tipológico, un análisis tipológico de la familia mexicana, ¿sí? ¿Se entiende esto? Este juego Sí. de cuestiones, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, entonces, este es el apunte de Valle que tienen que leer, ¿sí?, el que tienen que conocer, donde están los distintos tipos de clasificaciones. Pero, a ver si lo tengo por acá, me parece, a ver si tengo el de, a ver, fuera este, el de Sautú, les quiero mostrar que también, acá. Bien, no sé si lo ven al de Sautú, a ver, Valle, Sautú, acá. Este de Sautú van a leer, en realidad esto es ampliatorio, ¿sí?, pero es mucho por ahí más llevadero, ¿no? Sautú también habla del método biográfico, la reconstrucción de la sociedad a partir del testimonio de los actores, y habla de distintas partes. Vamos a recorrer solamente a hacer una lectura global, como vimos antes. Los estilos del método biográfico, qué tipos de estilos hay. Sí, bueno, habla de la tradición interpretativista, habla del interaccionismo simbólico, distintas perspectivas para acceder a la biografía. ¿Qué tipos de estudios biográficos hay? ¿Qué metodologías, métodos y diseños de investigación para el estudio biográfico existen? Habla del diseño, cómo se diseña una investigación biográfica, ¿sí? ¿Qué etapas tiene? 3 etapas, ¿sí? Planteo teórico, elección de una metodología, enunciación de objetivos, ¿está?, elección de procedimientos e instrumentos, estrategia de análisis de los datos, ¿está? Es como que complementa la visión de Valles, se mete más específicamente en la cocina de lo que son los métodos biográficos. Describe la etapa inicial, cómo es la construcción de un objetivo de investigación, ¿sí?
cómo se implementa, por ejemplo, en la entrevista. Habla de que el método biográfico dice que se tendrán en cuenta 2 tipos de entrevista: la etnográfica, que se utiliza para construir historias y relatos de vida, ¿sí? Las entrevistas pueden ser individuales o grupales. Bien. Hace hincapié sobre todo en la entrevista etnográfica. ¿Está? La etapa final, cómo todo eso se junta, todo ese material se junta, esos datos que están dando vuelta toman un sentido, una significación y se transforman en información. Bien. Bueno, es más corto, pero digamos que no es menos importante que el de Valles. ¿Está? Es Bien. como que el otro te dice qué es lo que es y ella te dice cómo hacerlo. Exactamente. Por eso me parece importante que lean este de Sautú también. Yo esto se los voy a dar para leer a los 2 juntos, ¿sí? A los 2 juntos. Así Bien. que, bueno, ¿alguna duda respecto del método biográfico? No, la verdad no, tengo que ponerme a leer y Bueno. incorporar todo. Bien. Y creo que con la ayuda del otro lo voy a entender mucho mejor del otro. De Sautú. Sí. Bien, bueno, bárbaro. Y voy a dejarles también el libro para que lo tengan, ¿sí? El de los inmigrantes polacos, creo que era, que se llamaba. También lo voy a dejar. Bueno, nos veremos en la próxima. Muchas gracias por estar. Gracias por participar. Y no de nada. Cualquier duda, estamos en contacto. ¿Sí? Sí. Bueno, gracias. Bárbaro. Nos vemos. Bueno, saludos. Que Gracias. tengan buen fin de. Saludos. Chau, chau.